tal vez, yo creo que sí será una continuación para el sábado de esto. Amén. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo es una carta pastoral. Es una carta de Pablo a su discípulo Timoteo, a su hijo en la fe. Timoteo era un pastor bíblico. Oiga bien, era un pastor bíblico, que desde niño él sabía las escrituras. Su madre y su abuela habían hecho un trabajo excelente en la vida de Timoteo. Un trabajo excelente. La Biblia dice que el papá de Timoteo era griego. Amén. Y una de las cosas, hermano, en esta noche, hermana, una de las cosas más importantes que podemos hacer como padres y abuelos es enseñar a nuestros hijos y nietos la palabra de Dios. Y el enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios significa que nosotros, como cristianos maduros, como cristianos adultos, le damos una gran importancia a la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, no es cualquier libro. Es la palabra sagrada, útil y sin errores. Eso es la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero hablar sobre este tema que le he titulado: la palabra de Dios es sagrada, útil y sin errores. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 en adelante. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Padre, gracias te doy en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender esta palabra que traigo esta noche, Señor. Utiliza mi vida de una manera especial. Padre, bendice mi vida y la vida de mis hermanos. Lávanos de nuestros pecados, Señor, y ayúdanos este día a comprender esta palabra y que seamos edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios es sagrada, útil y sin errores. Primero quiero hablar acerca de enseñar a los hijos y nietos la palabra de Dios. Lo importante que es. Lo importante que es. No dejemos que esto, que los cantos de internet se carguen de instruir a los niños. Los padres y los abuelos pueden hacer algo por los hijos, y los nietos es comprarles una Biblia de colores, una Biblia pequeña en la cual ellos puedan ir aprendiendo poco a poquito la palabra de Dios. Y cuando estén grandes, como dice Proverbios, amén, no se apartarán del camino de Dios. Amén. Ahora, sé que tal vez no puedas darles grandes herencias, ¿verdad?, materiales. Aleluya. Pero la palabra de Dios es la mejor herencia que le puede uno dejar a los hijos y a los nietos. Oiga bien esto. Pablo, cuando le escribe a Timoteo acerca de la Biblia, en estos versículos que leímos, hace un recordatorio de las personas que le ayudaron a Timoteo a ser un joven, un adolescente, un joven, un adulto y un pastor bíblico. Y mucha influencia tuvo, en este caso, la abuela y la mamá. Escuche bien. En el capítulo 1, de ahí mismo, versículo 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y luego dice el siguiente versículo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida. Amén. Una fe bíblica, una fe fundamentada en la palabra de Dios. Dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, aquí miramos el trabajo, hermano. Amén. No fue un trabajo solamente del apóstol Pablo, que realmente sí hizo un gran trabajo con Timoteo, pero aquí están estas dos mujeres, ¿verdad? Amén. Enseñándoles, transmitiendo esta fe al nieto y la madre al hijo. ¿Verdad? Bien tremendo. Entonces, tanto la abuelita, ¿verdad?, tenían una fe sincera. Ambas tenían una fe sincera, una fe real, una fe bien fundamentada en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el texto que estamos leyendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, amén, le dice que desde niño ha sabido las sagradas escrituras. Entonces hubo un trabajo de alguien especial, y estas fueron estas dos mujeres. Entonces la mamá y la abuela pueden hacer un trabajo excelente en los niños. ¿Cuántos dicen fuerte? ¿Verdad? Aleluya. Ellas enseñaron, aleluya, a Timoteo. Ellas le enseñaron. Yo veo, por ejemplo, la abuela, en este caso la abuela, tiene una gran influencia sobre los nietos. Entonces pueden aprovechar esa influencia para poder transmitirles esa fe y esa enseñanza. Amén. Normalmente los nietos corren con la abuela porque la abuela es consentidora, la abuela la buscan porque la abuela siempre tiene galletas, siempre tiene dulces, siempre tiene un juguete para el niño. ¿Cuánto dicen amén? O que dejan sin tragar al viejo. Aleluya. Pero el nieto sabe que la abuela tiene algo. Entonces deben aprovechar, ¿verdad? Decir, mijito, mira, te compré una Biblia, te compré algo, ¿verdad?, de colores para que lo pintes, y se pone con él ahí, amén, y le aseguro que pues le va a gustar. A él, el niño, le va a gustar. En el versículo 15 del texto de 2 Timoteo 3, amén, le dice: y que desde la niñez has sabido. Oiga bien, Timoteo no dice que sabe canto, ¿verdad? Pues aunque es bueno saber enseñarles a cantar, pero le dice: has sabido. O sea, no solamente él dice, no, pues mi abuelita es evangélica, mi mamá también, son buenas personas, y pues yo estoy ahí, ¿no? Pero dice: has sabido. Esto quiere decir que a Timoteo le leía la Biblia y él la aprendía. Has sabido. Amén. Qué interesante es esto. Ayer hablaba con un muchacho en el evangelismo y me dice que su mamá va a la iglesia. Y entonces le empecé a preguntar: oye, ¿y has leído la Biblia? Nada, dice, nada. ¿No sabes qué dice Génesis 1:1? Nada, no sé nada absoluto. Digo, ¿cómo es posible? Sí, mi mamá va a la iglesia. Y es algo bien triste mirar en estos casos que las mamás van a la iglesia, pero pues dejan a los hijos. Y no tienen ningún conocimiento de la Biblia. Y al rato se pierden y vienen los problemas. Entonces, le recuerda que desde niño él ha sabido, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. En otras palabras, Timoteo, ahora que es un pastor, él es un pastor bíblico. Debemos ser bíblicos, ¿verdad? No es lo mismo crecer en un hogar cristiano a crecer en un hogar cristiano donde se enseñe la palabra de Dios a los niños. Ahora, ¿cómo vas a enseñar la palabra de Dios a los niños? Los niños te van a ver a ti leyendo la Biblia. Los niños te van a ver a ti
amén, tomando la Biblia, leyendo la Biblia, y los niños se van a interesar en lo que tú estás haciendo. ¿Cierto o no? Agarras el celular y el niño se va sobre ti. Amén. Lo que tú hagas, él lo va a hacer. Amén. Entonces es notable, amén, que la mamá y la abuela se preocuparon que el niño Timoteo conociera, que no solamente fuera a la iglesia, que no solamente se congregara y cantara cantos y fuera a la escuelita dominical, sino que se preocuparon porque él aprendiera la palabra de Dios. Amén. Los abuelos y los padres deben preocuparse por enseñar a sus hijos la Biblia. Pero ¿cómo enseñaron o cómo enseñarán a los hijos la palabra si no están leyendo la Biblia en casa? Si se fija, hoy en día hay muchas Biblias por todos lados. Todo el mundo tiene de 1, 2 o 3 Biblias en casa, pero la mayoría ha abandonado la palabra de Dios. La ha abandonado. Amén. Simplemente creen a lo que el pastor predica. Y es más, hay templos donde ahora ponen una pantalla, y el pastor dice la Biblia en tal parte y aparece el texto. Y ya la gente no carga Biblia. ¿Por qué? Porque ahí aparece el texto. Y se ha abandonado la palabra de Dios. Los niños aprenden lo que ven a sus padres hacer. Ellos son tremendos imitadores de los padres y de los abuelos. Amén. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿qué clase de hijos o qué clase de nietos le gustaría a usted tener? ¿Qué clase de hijos? ¿Qué clase? ¿Cómo le gustaría mirarlos? Yo me imagino que la mayoría diría, bueno, yo quisiera que en mi casa existiera un Timoteo, ¿verdad? Amén, de este calibre. Gente bíblica, gente que crece sana en la fe. Quiero ver segundamente, toda la escritura es inspirada por Dios. Y quiero explicar el versículo 16 del texto de 2 Timoteo 3. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, préstale atención a las primeras palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Acuérdate que para el tiempo de Pablo todavía no existía lo que hoy tenemos en nuestras manos, ¿verdad? No estaba toda la Biblia todavía. Aleluya. Entonces, cuando dice toda escritura, se refiere concretamente al Antiguo Testamento y también a aquellas porciones del Nuevo Testamento, amén, que en aquel entonces todavía no existían y estaban en proceso de comunicación a los hombres escogidos por Dios. Por ejemplo, hay un texto donde la Biblia dice que Pedro, el apóstol, después de aquella regañada que le puso Pablo, aquella confrontación en Gálatas 2, amén, notamos en la Biblia, en 2 de Pedro 3, que Pedro, el apóstol, leía las epístolas de Pablo. Amén. 2 de Pedro 3, versículo 15. Amén. Me llama la atención esto porque Pedro leía las epístolas de Pablo. Óigalo bien en este día. 2 de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, Pedro leía con interés las epístolas que Pablo enviaba. ¿Cómo le llegaron? Eso sí no lo sé, ¿verdad? Tal vez por WhatsApp. Aleluya. Entonces, Pedro habla de las epístolas de Pablo como escrituras. Como escrituras. Amén. Las identifica como escrituras. Óiganlo bien. Sí, correcto. Y en 2 Timoteo 3:15, Pablo dice que la Biblia no es un libro cualquiera. 2 Timoteo 3:15 dice Sagradas Escrituras. Amén. ¿Qué es la Biblia? Sagrada Escritura. Amén. Óiganlo bien, sagrada. Amén. 2 Timoteo 3:15. Amén. Entonces la Biblia no es cualquier libro. Y ahí mismo, en el versículo 15, nos enseña la misma palabra de Dios que las escrituras son inspiradas por Dios. Óiganlo bien, inspiradas por Dios. Y quiero que veas esto. Inspirada. La palabra inspirada, versículo 15. Léalo conmigo. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo siguiente. Toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Inspirada. Entonces aquí hay algo muy tremendo. Y préstame atención. La palabra inspirada del griego theopneustos quiere decir soplada. Soplada por Dios. Amén. Refiriéndose en la vida que en ella hay por parte de su origen y el efecto de su comunicación al hombre. Amén. Entonces, lo que aquí dice es que la Biblia, la palabra, no es cualquier historia, sino que cuando alguien se encarga de leer, de estudiar, de preocuparse, hermano, hay un efecto en la mente de la persona que lee la Biblia. Algo poderoso sucede. Amén. Por eso es que hay un ataque terrible en contra de la Biblia. Si usted se fija, usted puede leer el periódico si quiere, ese periódico que al tomarlo chorrea sangre, y puede leer desde la primera página hasta la última página. Amén. Puede sentarse y ver un drama, una película, lo que sea, por horas. Pero qué tremendo, amén, es que cuando quieres leer la Biblia, empiezas a bostezar. Y te empieza a dar sueño. O hay algo que interrumpe. Escuche bien. Algo poderoso sucede en la mente. Amén. Del hombre. Por eso dice que es inspirada por Dios. De forma milagrosa, Dios comunicó su palabra a los hombres y los condujo a escribirla para ser preservada de manera permanente.
Si usted ha leído algo de historia, se ha dado cuenta que a través de los años ha habido un ataque terrible a la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay un ataque a la palabra de Dios. Pero Dios habló, por ejemplo, al profeta Isaías, capítulo 40. Fíjate lo que es la palabra de Dios. Versículos 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Isaías 47. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. ¿Cómo la ven? Amén. Esto es la palabra de Dios. Amén. Han pasado miles de años, aleluya, ataques sobre la Biblia. Amén. Las queman, las tiran, las desprecian. Se habla contra ella mal, pero dice la palabra de Dios que los hombres pasamos, los seres humanos vivimos, morimos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es, amén. Para siempre. Amén. El apóstol Pedro, quien leía la Biblia, repite esta frase en 1 de Pedro 1:24. Amén. El apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:24, porque toda carne, o sea, todo ser humano, es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Aleluya. La palabra eterna. Es la palabra eterna. Amén. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo, amén, 21. El Señor Jesucristo, Lucas 21, versículo 33, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo la veis vos desde ahí? Impresionante. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén este día? Cristo, amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Esta es la palabra eterna, la escritura, amén, inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén este día? Aleluya. Impresionante. Por eso el diablo y el mundo han tratado de destruir la palabra de Dios. Me acuerdo allá por el año 1580. Yo tenía un tío, le decíamos mi tío Tiquio, creo que se llamaba Outiqui. Y me acuerdo así como por allá, así, que él era hermano, no sé de qué congregación. Y cuando él llegaba ahí al pueblo, ahí en Jalisco, amén, lo veíamos a él, o lo veía la gente, recuerdo, como un personaje extraño. Yo así como en sueños recuerdo que él cargaba una vieja Biblia aquí bajo el brazo. Amén, no sé de qué congregación sería. Lo único que sé es que a él era como un hermano, así le decían, el hermano, pero me acuerdo que la gente lo veía como un ser extraño o alguien que no era valorado en la sociedad. Cargaba una Biblia. ¿Y quién iba a pensar que su sobrino, años después, también cargara una Biblia? Amén. Hermanos, hermanas, lo que los hombres, amén, de Dios, como Moisés, Isaías, David, etcétera,
lo que escribieron era la palabra de Dios inspirada y sin error alguno. No hay error. Es más, el Señor Jesús dijo, amén, que toda la palabra de Dios se iba a cumplir y que ni siquiera una tilde de ella se iba a perder. ¿Qué es la tilde? Se podría ser el acento que lleva en algunas palabras o los puntitos y comas. Dice que nada de eso se iba a perder. Amén. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios inspirada por nuestro Padre Celestial. Aleluya. Óigalo bien. Por eso, como cristianos, debemos dar una importancia a la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:13, 1 Corintios 2, versículo 13. Amén. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este versículo comunica que los escritores emplearon las palabras que enseñó el Espíritu. Santo, amén. Aleluya. Amén. Amén, amén. No fue una musa que les inspiró ahí como a los que escriben canciones. Así es. Fue el Espíritu Santo de Dios Cristo, amén. en ellos. Por eso es que tenemos Biblia hasta este momento y usted y yo debemos amar la palabra de Dios. Amén. Los escritores de la Biblia, dice Pedro, el apóstol, no dieron una interpretación privada de las cosas. No fue una idea de ellos. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Óigalo bien. Tenemos la palabra y la palabra de Dios no puede ser alterada. Tenemos la palabra y esta palabra no puede ser alterada o cambiada. Escúchalo bien. Lo que Dios dijo que iba a suceder está aquí. Aquí está. Lo que hoy estamos viviendo, por ejemplo, amén, de las infecciones, el Señor lo dijo ya en Mateo 24, versículo 7. Y habrá pestes. Así es. Ya el Señor lo dijo hace mucho tiempo. No es algo nuevo. De repente oímos, es que va a temblar, es que va a haber, ¿cómo se llama? Ciclones y huracanes hermano, ya está escrito. Amén. Aleluya. Ya está escrito. Así es. Que viene una gran hambre, ya está escrito. ¿Cuántos dicen amén este día? Amén. Que va a llegar el tiempo que se casarán hombre con hombre, mujer con mujer, ya está escrito. Amén, ya está escrito. No es, lo que pasa que de repente salen personas con nuevas revelaciones por ahí cuando dicen amén. Pero lo que Dios dijo ya está aquí, hermano. Es cuestión de leer la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Amén. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hubo como promedio de 40 escritores que escribieron la Biblia, pero ellos no se aventaron su propio rollo. Dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios, amén. Podemos confiar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén este día? Amén. Todos los profetas, apóstoles, evangelistas escribieron el mensaje que les fue dado por Dios. Amén. Y Dios dirigió, amén, la actividad de estos hombres utilizando sus personalidades individuales para componer y registrar sin error alguno la palabra de Dios a los hombres. Amén. La palabra de Dios, hermano, es sagrada. Es la palabra de Dios, sagrada. A ver, ¿cuántos de ustedes en algún día, bueno, en aquel tiempo cuando no había celulares, ahí la prieta linda le mandó una notita? ¿Se acuerdan? No le hagan loco, ¿se acuerdan? Le mandó una nota cuando no había celulares. ¿Y qué hizo usted con esa nota? ¿Usted se acuerda, hermana Aida? ¿No se acuerda? ¿Usted, hermana Francis, no se acuerda? No le enviaba notitas ahí el viejo. No. Ni escrita en piedra tampoco. Pero de repente se utilizaba, ¿no? Y la cartita. Ahí. ¿Y qué hacía con la cartita? ¿Se acuerdan? La escondía, la guardaba, no la tiraba. Y cuando iba para el baño, la sacaba y se derretía. Y la guardaba. Porque era la carta de alguien, ¿no? Incluso me atrevo a decir que algunos tienen guardadas ahí algunas notas, ¿verdad? Aleluya. Escuche bien. Entonces, ¿cuánto más la palabra que Dios nos dio desde el cielo, hermano? Amén. Debemos amarla, debemos emocionarnos con ella. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. La palabra de Dios es sagrada. Ya para finalizar, Juan 14, versículo 21. Juan 14, 21. Dice bien. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que ama al Señor ama la palabra de Dios, ama este libro. El que ama, el que dice que ama a Dios, el que ama a Jesús, va a amar esta carta, va a amar este libro. Amén. No va a decir, oh, qué flojera leer la Biblia, qué flojera leérsela a mi hijo, a mi nieto, qué flojera que me vean leyendo la Biblia, mejor me pongo a ver TikTok. Amén. No, hermano. Si tú amas a Dios, debes amar su palabra. ¿Cuántos dicen amén en este día? Aleluya. Si usted dice que ama a Dios y que ama la palabra de Dios, yo le pregunto, ¿cuántos libros de la Biblia ha leído usted este año? Cuando digo libros, es que me refiero a que si ya leyó Génesis, Éxodo, o ya leyó Juan, o ya leyó el libro de Apocalipsis. Si usted dice que ama a Dios, ¿cuántos libros de la Biblia ha leído este año que entró? La Biblia, hermano, es digna de ser leída, es digna de ser estudiada, es digna de ser creída, es digna de ser amada.
por los hombres, por nosotros. ¿Por qué? Porque son las sagradas escrituras inspiradas por Dios para nosotros, para beneficiarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Debemos amar la palabra de Dios, debemos enamorarnos de la palabra de Dios, debemos querer la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a cambiar, eso es lo que nos va a bendecir. Eso va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra actitud, va a cambiar todo en nuestra vida. Y lo miramos cuando la Biblia dice que la abuelita Loida y la mamá Eunice enseñaron al joven Timoteo la palabra de Dios. Y Pablo, cuando ya está Timoteo en el ministerio, le recuerda y le dice: ¿de quién has aprendido? Amén, la palabra de Dios. Le dice: la has aprendido de tu abuelita y de tu mamá. Y ahora Timoteo era un tremendo hombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Era una bendición, hermano. Entonces, en este día, amemos la palabra. Si nosotros amamos la palabra, los hijos, los nietos y otras personas van a ser bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? Amemos la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor con toda su fuerza en este día. Denle la gloria y la honra y la alabanza al Señor.